Hola compañeros, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Le damos la bienvenida a esta página de conocimiento de sí mismo Panamá. Les recuerdo mi nombre, soy Anderson, soy instructor del conocimiento de sí mismo. Y bueno, el día de hoy pues vamos a compartirles esta clase de la fase B, la clase número 14, que se denomina tres clases de tantrismo. Antes de iniciar, les quiero recordar que este es un ciclo de conferencias gratuito. Si en este curso usted va a aprender a despertar su conciencia, le vamos a brindar todas las herramientas posibles para que usted, por medio de la práctica, vivencie ese trabajo sobre el despertar de la conciencia, ese trabajo interior. Estamos manejando dos fases, una fase A y una fase B. Ambas fases son gratis, ¿sí? La fase A consta de 50 clases, la fase B de 25 adicionales a esas 50, para un total de 75 clases, todas sin ningún costo. El único objetivo pues es brindarle, como les estaba indicando, las herramientas para el despertar de la conciencia. En estas 75 clases se encierra todo el contenido para ese desarrollo interior. Vamos a ver muchas prácticas de concentración, relajación, desdoblamiento astral, meditación, eliminación de los defectos, alquimia sexual o suprasexo, ¿sí? Y allí vamos a ver todos estos temas. En ese momento pues vamos a brindar la clase 14 de fase B para las personas que de pronto estén viendo este video el día de hoy y lo estén viendo por primera vez. Mi recomendación para que les quede un poco más claro este tema es que primero inicien por las clases de la fase A. Aquí en la fase B vamos a utilizar una terminología un poco más técnica, unas palabras más técnicas que de pronto usted no logra comprender, puede confundirse y no termina pues sacándole todo el provecho, ¿sí? Aprovechando esta clase al máximo. Entonces la recomendación que vea primero fase A. Fase B igual lo puede ver cualquier persona. Estamos manejando unos grupos por WhatsApp. Tenemos unos grupos que pertenecen a la fase A y tenemos un grupo que pertenece a la fase B. Si usted quiere ingresar al grupo de la fase B de WhatsApp, ¿sí? Entonces primero tiene que ingresar al grupo de fase A de WhatsApp. Para que usted ingrese ahí a fase B, ese grupo se llama Experiencia hacia sí mismo. Debe reunir unos códigos que estamos brindando en las clases de fase A. Les recuerdo, las clases de fase A son todos los lunes y viernes a las 7 de la noche. Se dan 2 clases por semana con el objetivo de que no se coma entero, de que no se coma esto sin comprobar. Hay que irlo masticando, hay que irlo reflexionando y obviamente hay que irlo practicando, y sea una sola clase de fase B por semana. Bueno, entonces eso sería como una pequeña introducción. Voy a mirar si hay personas que se están conectando. Por acá está Ton Moon, buenas tardes desde Chile, amigo, bienvenido a este grupo. Espero que pues le pueda aportar mucho en su vivencia con esta clase el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este tema. En un momento. Entonces, el tema de hoy son 3 clases de tantrismo. Este tema pertenece a la fase B, la conferencia número 14. Y el objetivo de esta clase es que nosotros empecemos a comprender qué es el tantrismo, tantra o sexo tántrico. ¿Sí? Hay muchas formas en las que hoy en día la humanidad le llama.
conocer que hay 3 clases de tantrismo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y también pues comprender la importancia de practicar el tantrismo blanco, con el objetivo, ¿sí? Con el objetivo de realizar la gran obra. Bueno, entonces comencemos por definir qué es el tantra o tantrismo, ¿sí? O sexo tántrico. La palabra tantrismo significa práctica de sexo, lo que significa que toda persona con una vida sexual activa es un tantra, ¿sí? Tantra es una palabra que pues manejan en el oriente, y bueno, creo que cuando se habla de sexo tántrico muchas veces estamos redundando, ¿sí? La misma palabra tantra significa sexo, básicamente. Y en este momento, digamos, hay una lucha entre el bien y el mal. Hay una lucha entre los magos blancos que practican la magia sexual blanca con el objetivo de despertar el kundalini, ¿sí? O esa serpiente que representa nuestra columna vertebral, esa serpiente que va ascendiendo, ¿sí? Cuando la energía no la botamos, cuando la energía la mantenemos adentro, entonces la vamos a empezar a canalizar hacia arriba, hacia el entrecejo, hacia la raíz de la nariz. Entonces está esa lucha de esa serpiente, se le conoce como kundalini. Yo creo que muchos de ustedes han oído de esa palabra, el kundalini, que hay que despertar el kundalini, que el yoga kundalini. Y está obviamente la serpiente contraria, su fuerza contraria, que se llama kundartiguador, que es la serpiente que baja a conquistar los infiernos atómicos de cada humanoide. Entonces, en ese momento todos somos humanoides, ya estamos a final de la raza. Eso lo vimos en la clase de fase A sobre evolución, involución y revolución. Ahorita la mayoría de seres humanos no somos humanos, somos humanoides y vibramos con esa serpiente del kundartiguador. Ahora bien, empecemos a definir, a comprender que hay 3 clases de tantrismo, ¿sí? En primer lugar está el tantrismo blanco, ¿sí? Que tiene como objetivo no derramar la energía sexual, se basa en desarrollar el kundalini. Tenemos el tantrismo negro, que tiene como objetivo desarrollar el órgano kundartiguador, ¿sí? Desarrollar al demonio o al mago negro, y él busca sumergirse en las infradimensiones y gobernar las infradimensiones, mientras que el tantra blanco busca gobernar las dimensiones superiores. Y obviamente para poder subir un nivel de ser, primero tenemos que bajar, eso ya lo hemos venido hablando, tenemos que bajar a nuestras propias infradimensiones, donde vamos a sacar toda esa sabiduría. Si en este momento todos nosotros, todos los seres humanos, somos magos negros. Un mago, digamos, es una persona que sabe utilizar la energía. Todos somos seres energéticos, y no enfocamos esa energía conscientemente. Tu verbo es energía, tus pensamientos son energía, tus emociones son energía, y te va a definir blanco o negro en la forma en que tú enfoques esa energía, ¿sí? Y por último, pues vamos a ver que hay algo que se llama el tantra gris, llamémoslo como el sexo animal, como el instinto animal, el instinto de satisfacer el orgasmo en la mujer o la eyaculación en el hombre. Entonces vamos a comprender un poquito más estos 3 puntos el día de hoy sobre las 3 clases de tantrismo. Entonces, como primer punto tenemos el tantrismo blanco. Hay muchas personas que utilizan este tantrismo, utilizaron este tantrismo en el momento de hacer la gran obra del ser. Por eso quise dejar en esta imagen al Maestro Jesús. ¿Sí? Él era un alquimista de los más grandes que ha venido al planeta Tierra, pero no ha sido el único.
el Conde Saint Germain, Cagliostro, Zaratustra, Siddhartha Gautama, el Buda, Arjuna, bueno, el maestro Samael, Ravolú, la misma madre de Jesús era una alquimista, María, la abuela también era una gran alquimista, Ana, San Francisco de Asís. Bueno, han habido muchas personas que han venido a este planeta y han dejado, han plasmado esas enseñanzas, y obviamente es lo único que nos debería importar el día de hoy en esta clase, ¿sí? Comprender un poco más sobre el tantrismo blanco, porque es aquí donde nosotros vamos a forjar nuestro propio ser, donde vamos a lograr la autorrealización. La autorrealización no se logra solo, la autorrealización necesita una pareja estable. Y cuando hablamos de tantrismo blanco estamos hablando de una práctica de suprasexo, ¿sí? O como le hablaban anteriormente, alquimia sexual. Una persona que está trabajando en el tantrismo blanco jamás fornica la energía, ¿sí? Cuando hablo de fornicar, hablo de llegar al orgasmo y llegar a la eyaculación, ¿sí? El tántrico blanco, la persona que está trabajando en el tantrismo blanco, como les dije hace un momento, no bota la energía, ellos no hacen que la energía salga y vaya para abajo, sino que ellos, por un proceso de imaginación, concentración y voluntad, en la práctica sexual la energía la mantienen adentro y hacen ascender la energía por la columna vertebral. Aquí pues se va a desarrollar el fuego sagrado o la serpiente Kundalini. Ese es el objetivo pues de todo tantra blanco, de todo mago blanco, y esto se hace con el objetivo de crear los cuerpos existenciales del ser. Les recuerdo, tenemos en este momento 7 cuerpos, 2 se encuentran degenerados, 2 están regenerados y tenemos que crear 3, ¿sí? Pero para crear esos 3 primero tenemos que regenerar los que están degenerados, que es el cuerpo físico, en este momento está degenerado o está en un estado lunar. El cuerpo vital también está degenerado y también se encuentra en un estado lunar, ¿sí? Esos 2 cuerpos los tenemos, hay que regenerarlos. Pero lo que es el cuerpo astral, muy pocos seres en este momento lo tienen. Hay que fabricarlo por medio de este tantrismo blanco. Vamos a fabricar el cuerpo astral, que es el que nos permite ingresar conscientemente al mundo de los sueños. Está el cuerpo mental, también hay que fabricarlo. Cuando uno sueña, que sueña, ese es el cuerpo que se necesita para ingresar a esa dimensión. Muy pocos seres lo tienen en este momento. Y hay otro cuerpo que se llama cuerpo de la voluntad. Con ese cuerpo uno puede ingresar a la dimensión de las causas, a la 6ª dimensión, ¿sí? Entonces se necesitan crear estos cuerpos para poder unirnos con los cuerpos superiores. Tenemos un cuerpo búdico, está regenerado, está en una condición solar. Está el cuerpo ádámico también, está regenerado, está en una condición solar. Entonces estos cuerpos, digamos, no tienen una conexión, ¿sí?, dentro de nosotros mismos con los cuerpos inferiores, con el cuerpo del movimiento, con el cuerpo del pensamiento, con el cuerpo de las emociones, con el cuerpo del instinto y con el cuerpo del sexo. No hay una conexión con esos 2 cuerpos superiores, a menos que empecemos a trabajar en sí mismos, a menos que empecemos a crear los cuerpos existenciales del ser y comencemos a trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Sí? Les recuerdo que los 3 factores se basan en eliminar los defectos, ¿sí?, en vibrar con la ley del amor, ¿sí?, sacrificando nuestros defectos y ayudándole a las demás personas a despertar su conciencia, y practicando la magia sexual, practicando la alquimia sexual o tantrismo blanco para crear esos cuerpos.
y crear esos cuerpos que nos van a permitir vivenciar en las dimensiones superiores. Bien, ahora vamos a ver la práctica del tantrismo blanco, ¿sí? La práctica, pues obviamente, bueno, antes de comenzar en esta práctica se debe realizar hombre y mujer, ¿sí? Polo positivo y polo negativo se deben conectar, ¿sí? Si yo voy a unir negativo con negativo, digamos en la parte eléctrica, se va a generar un cortocircuito, ¿sí? Si yo uno positivo con positivo, no genera nada. Entonces, si yo quiero crear algo, necesito los dos polos. Por eso, digamos, el hombre representa el polo masculino o el polo positivo, y el hombre y la mujer representa el polo negativo, ¿sí? No quiero decir con esto que las mujeres sean negativas, para nada, solamente que la mujer representa ese polo, y ese es el polo más fuerte de la naturaleza, que es el polo negativo. Esta práctica pues la vamos a realizar en un lugar, obviamente un lugar especial, no lo podemos practicar en cualquier lado, en un motel, en un hotel donde ya de pronto han fornicado la energía, ¿no? Debemos buscar un lugar especialmente para esta práctica, en este caso la alcoba nupcial de la pareja. La habitación debe estar ventilada, limpia, libre de aparatos electrónicos en lo posible, para que pues se mantenga una buena vibración, una buena energía dentro de este lugar. Como segundo punto vamos a realizar las conjuraciones Belilín y Círculo Mágico. El Belilín es una conjuración, es un cántico para alejar las malas energías, y el círculo mágico para encerrarnos y que esas malas energías o esas entidades negativas que estén alrededor de nosotros no nos vayan a perturbar dentro de la práctica. Como tercer punto vamos a realizar una súplica de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre interior, cada uno con sus propias palabras, con esas palabras que salgan del corazón, para que nos asistan dentro de esta práctica del suprasetsu o tantrismo blanco. Como cuarto punto empieza el proceso de carezza o el proceso de caricias, ¿sí? Ese proceso de caricias son caricias y besos con el objetivo de poner en actividad los órganos sexuales. El órgano masculino, el falo o el pene, debe estar totalmente erecto, ¿sí? Y el yoni femenino, la vagina, ¿sí?, debe estar totalmente lubricado. Si la vagina no está lubricada y hay penetración, se le puede considerar a esa práctica como una violación. Entonces el yoni femenino primero debe lubricar, para que después se dé el quinto paso, que es la penetración, ¿sí?, del lingam en el yoni, el falo en el yoni, el pene en la vagina. Y como 6 vamos a empezar a hacer un proceso de respiración. En ese proceso vamos a realizar una inhalación, una retención y una exhalación. En la inhalación vamos a imaginar cómo ingresa el aire por las fosas nasales, lo llevamos a los pulmones, y con la imaginación vamos a bajar ese aire a las glándulas sexuales. El varón en sus gónadas, en sus testículos, la mujer en el ovario. Una vez llevamos con la imaginación el aire hasta las glándulas sexuales, vamos a retener y vamos a imaginar un hilo dorado que sube por la columna vertebral, y vamos a llevar esa energía hasta la raíz de la nariz, ¿sí?, hasta el centro magnético de la raíz de la nariz. Vamos a llevar esa energía al entrecejo, en la retención, y en la exhalación vamos a realizar unos mantras, ¿sí? Se va a mantralizar primero la vocal I. Entonces en este caso se inhala, se lleva la energía hasta las glándulas sexuales, se retiene, se imagina cómo se sube la energía hasta el entrecejo y se exhala I.
Y nuevamente se empieza el segundo proceso, inhalamos, llevando la energía hasta las glándulas sexuales, el aire, retenemos y subimos, imaginamos un hilo dorado que sube por nuestra médula espinal hasta el entrecejo y vamos a mantralizar la vocal A. Nuevamente hacemos ese proceso de inhalación, llevamos hasta las glándulas sexuales el aire con la imaginación, retenemos, subimos la energía por medio de la imaginación, imaginamos un hilo dorado que llega al entrecejo y vamos a exhalar O. Y ese es un ciclo, ¿sí? I, A, O. Después volvemos a hacer el siguiente ciclo, ¿sí? Y después el siguiente ciclo. Esto se va a hacer hasta que la pareja lo decida. Nosotros no debemos obligar a la pareja a realizar esta práctica. Uno mismo tampoco tiene que autoobligarse a realizar esta práctica. Dentro de la práctica debemos estar totalmente relajados, ¿sí? Tranquilos. No debe haber ninguna desesperación, no debe haber ninguna ansiedad, no debe haber ninguna locura, ningún frenesí. La práctica se debe tornar totalmente relajada porque no hay que llegar al orgasmo o a la eyaculación, ¿sí? Ese es el truco de la práctica. Cuando nosotros no botamos esa energía sexual entonces va a empezar a regenerar nuestro cuerpo físico, posteriormente va a regenerar el cuerpo vital y después va a empezar la creación de los cuerpos astral, mental y causal, como ya les había dicho, ¿sí? El objetivo es no fornicar, no botar la energía sexual. Si llego en un momento a realizar esta práctica y hay una caída sexual, no importa, en este proceso uno se va a caer, pero tiene que levantarse, pero sí o sí hay que cerrar ese chorro de la fornicación. Entonces ahí es cuando entra la técnica de la meditación, empezar a mirar cuáles fueron los defectos que se le montaron dentro de la práctica sexual y lo hicieron fornicar, lo hicieron botar la energía sexual, ¿sí? Y que lo llevaron a la eyaculación o al orgasmo en la mujer. Hay muchas sensaciones instintivas, hay muchas emociones que hacen que el cuerpo se tensione, hay muchos pensamientos que se van a pasar dentro de la práctica y van a impedir que pues nosotros realicemos esa práctica con éxito, ¿sí? Importante pues nosotros empezar a trabajar esta triada, ¿sí? Dentro de la práctica. Esta triada necesita, bueno, estos dos puntos. Amor. Una práctica sin amor es un fracaso, ¿sí? Y el amor se va midiendo en las obras, en lo que tú hagas por los demás, en lo que tú hagas por tu pareja sin esperar nada a cambio. En el día debe haber siempre una armonía con la pareja. La práctica se debe practicar, valga la redundancia, todos los días hay que realizar esta práctica, ¿sí? Y debemos respetar los 7 días de la regla de la mujer, ¿sí? Apenas le llegue la regla a la mujer, desde ese primer momento se cuentan 7 días en los que no se va a practicar y el resto del tiempo se puede practicar. No se puede practicar cuando la mujer está en embarazo, no se puede practicar cuando la mujer está en lactancia. Bueno, de pronto cuando la persona se encuentra muy enferma o sí, obviamente su cuerpo físico se encuentra débil, mejor no hacer la práctica, ¿sí? Entonces necesitamos amor, necesitamos manejar esa armonía, porque imagínense yo peleando con mi pareja todos los días, pues qué práctica se va a realizar en la noche
si siempre hay un conflicto, hay una discusión? Por eso se necesita amor, se necesita una armonía, se necesita empezar a formar una afinidad. ¿Sí? Muchas veces las parejas no son afines, pero en la medida en que uno empieza a eliminar sus defectos, se va empezando a forjar una buena relación, se va viendo esas afinidades con las que uno tiene con su pareja y bueno, se va a tener una mejor calidad en cuanto a la relación. El segundo aspecto es la fidelidad. Esta práctica yo no la puedo hacer con mi pareja y después con sultanita y después con menganita, no, fidelidad ante todo. Y esa fidelidad obviamente primero tengo que serle fiel a mi ser, ¿sí? Si yo no, no me pongo, digamos, serio con mi padre, ¿sí? Esa fidelidad se puede manifestar en un pensamiento, en una emoción, la infidelidad, perdón. Pasa una chica y ya empiezo a imaginarme cómo la puedo conquistar, ¿sí? Ya empiezo a imaginarme cómo puedo yo sacarle el número telefónico a la chica, cómo invitarla a tomarse un cafecito aún teniendo mi pareja. Entonces, dentro de la práctica, importante esa parte de la fidelidad, las emociones, uno se puede sentir muy enamorado de otra persona y aún teniendo su pareja. Y bueno, dentro de la práctica, la imaginación, importante, chicos, que nos centremos en, aquí hay un centro magnético en la raíz de la nariz, donde esa energía va a empezar a fluir, ¿sí? Esta energía va a fluir de esta forma, ahí se los muestro con esta imagen. Llega hasta el entrecejo, tenemos que concentrarnos en ese aspecto. Cuando yo empiezo la respiración y me concentro ahí, entonces estoy enfocando en que toda mi energía, desde el momento en que inhalo, retengo y subo la energía, llegue al centro, a la raíz de la nariz, al entrecejo. Entonces la imaginación tiene que ser elemental en esta práctica. Y obviamente la castidad, ¿sí? No debemos botar la energía sexual. Esta energía es la materia prima para crear los cuerpos existenciales del ser. Y obviamente debemos tener voluntad para no llegar al orgasmo, para no llegar a la eyaculación. Se me olvidó mencionarles aquí en el proceso de inhalación, retención y exhalación. Bueno, en un principio de pronto no alcancemos, pero en la medida que se va practicando vamos a lograr 20 segundos inhalando, ¿sí? Después de inhalar 20 segundos reteniendo, imaginando cómo subo la energía por la médula espinal hasta el entrecejo, y 20 segundos exhalando el mantra I, después el mantra A y después el mantra O. Si tienen preguntas, si tienen dudas, aportes, inquietudes, bienvenidos sean esas dudas, las cuestiones, escriban en la caja de comentarios que al final de la clase vamos a darle solución a cada una de sus inquietudes. Entonces, bueno, eso en cuanto al tantrismo blanco. En el tantrismo negro, pues lo que busca un tantra negro es desarrollar el fuego invertido, ¿sí? El órgano kundartiguador, que es todo lo contrario al kundalini. El kundalini es la serpiente que sube por nuestra médula espinal, el kundartiguador es la serpiente que baja a los mundos infiernos, ¿sí? A los infiernos atómicos de cada humanoide. Este kundartiguador también está simbolizado como la cola de Satán, como la cola del diablo, y en ese momento ese órgano todos los seres humanos lo tenemos. En nuestro mundo astral lo podemos ver. Cuando usted hace un desdoblamiento astral puede observar su órgano kundartiguador. Una persona que empieza a practicar tantrismo negro es una persona que conoce sobre el poder
de la energía creadora sexual. Y al tener ese conocimiento, entonces empieza a expulsar la energía fuera del templo con el objetivo de ennegrecer su psicología, reabsorbiendo esa energía apenas la expulsa, ¿sí? Un tantra negro, cuando bota la energía, ellos hacen un proceso para nuevamente reabsorber esa energía, volver su psicología mucho más negra, llenarse más de defectos, y eso va a empezar a generar que se empiecen a desarrollar los chakras, ¿sí? Tenemos unos chakras en este momento en la parte frontal, en la parte coronaria, en la parte de la laringe, chakra cardíaco, en el ombligo, en la próstata y en la raíz de la columna vertebral, en el coxis. Tenemos esos 7 chakras. En la parte negativa también hay 7 chakras que están relacionados con el órgano cundartiguador, y esos chakras pues van a generar que el mago negro empiece a desarrollar ciertas facultades, ciertos poderes, ¿sí? El tantra negro o el mago negro empieza a distanciarse de su ser. Ese es el objetivo del mago negro, se distancia del ser, empieza a alimentar, a crear, a engordar más su ego, con el objetivo de pues tener poder, de tener dinero, de tener dominio, de dominar a las demás personas, de que las demás personas hagan lo que uno quiere. Eso es lo que busca en ese momento pues el tantra o el mago negro. Dentro del tantrismo negro, estas personas van a enseñar a gozar del sexo, ¿sí? Hay personas que de pronto hablan sobre el poder de la sexualidad y que no hay que botar la energía sexual, pero dicen que es permitido sentir las sensaciones mientras se está realizando la práctica del sexo. Y no, la práctica del sexo, como les dije desde un principio, debemos estar totalmente relajados en esa práctica, concentrados, y la palabra concentración les recuerdo que significa poner la conciencia centrada en la acción, o sea, poner a Dios en esa práctica sexual. Por eso siempre se le pide asistencia a Dios antes de iniciar la práctica sexual. Cuando usted ha visto que en una práctica sexual se le pida asistencia al mismo Dios para que nos guíe en una práctica sexual? Jamás, nunca. Aquí les estamos dando estas pistas, estas claves para que empecemos a crear los cuerpos del ser, ¿sí? Estos seres enseñan a gozar del orgasmo y de la eyaculación, ¿sí? Entonces hay otros tipos de rituales en el tantra negro donde hay orgasmo, donde hay eyaculación, donde también empiezan a enfocar la energía en la práctica sexual en otro lugar que no sea el corazón, o sea en el entrecejo. Se me había olvidado de decirles que cuando uno está haciendo la práctica y está subiendo la energía y la sube al entrecejo, esa energía se va a subir al entrecejo solamente cuando se está creando el cuerpo físico y cuando se está creando el cuerpo vital, ¿sí? Cuando nosotros vamos a comenzar la creación del cuerpo astral, entonces se va a hacer otro movimiento donde la energía ya no va hasta el entrecejo, sino ya la energía sube nuevamente, pasa por la glándula pineal y baja y hace la clave sol, llevando esa energía hasta el corazón, ¿sí? Dentro del tantrismo negro pues enseñan a despertar poderes por medio de orgías, por medio de homosexualismo, de lesbianismo, de masturbación, ¿sí? Se empiezan a desarrollar poderes como la quiromancia, la lectura de cartas, de chocolate, que del tabaco. Son facultades que va desarrollando el mago negro. El mago negro tiene muchas facultades, también puede desdoblarse astralmente, puede ingresar a la 4ª dimensión,
Puede tener telepatía, oído mágico, puede tener, se me olvidan las demás facultades, desdoblamiento astral, pueden ingresar a los jinas, los paraísos jinas o cuarta dimensión, bueno, entre otras más. Eso en cuanto pues el tantrismo negro. Ahora en el tantrismo gris vamos a ver que pues el único objetivo de esta práctica es el placer, es el goce animal, es el sexo instintivo, ¿sí? Y aquí pues se encuentran todos los seres humanos, la mayoría de seres humanos practica el tantrismo gris. Muy pocos son los seres humanos que conocen el poder del sexo, muy pocos son los seres humanos que en este momento están practicando el tantrismo blanco. Muy pocos son los seres humanos que están también practicando el tantrismo negro a conciencia, pero tarde que temprano la persona que empieza a practicar tantrismo gris termina haciendo prácticas de tantrismo negro, conceptos que de pronto le dijo el amigo y le quedó acá en la cabeza y entonces lo va a llevar a la práctica de sexo, o un libro que se leyó y le quedó ese gusanito acá por no transformar esa impresión, termina uno realizando esas prácticas negras y uno pues ignorante no sabe lo que está haciendo. Digamos, hay personas que utilizan el sexo y mientras tienen una práctica sexual se enfocan en tener dinero o empiezan a masturbarse y en el pensamiento tienen dinero, entonces digamos se está desviando la práctica, ¿sí? Se están creando defectos en el momento de botar la energía sexual y se vuelve uno más esclavo del dinero, se vuelve uno un adicto al dinero, así como la persona que se vuelve adicto a las drogas y al alcohol se vuelve adicto a conseguir dinero. Y bueno, no solamente en esta cuestión, hay personas que utilizan eso con el objetivo de ligar a su esposa, ligar a su pareja, de enamorar a una chica. Hay muchos conceptos en los que uno, sin darse cuenta en el tantrismo gris, termina realizando prácticas de tantrismo negro. Bien, entonces ya aquí pues empezamos a comprender que pues tenemos dos caminos y cada uno tiene que empezar a definirse realmente en cómo usted va a enfocar la práctica sexual, ¿sí? Ya sabemos que la práctica instintiva animal, el sexo placentero animal, tarde que temprano nos va a conducir al mago negro, a formar nuestro propio demonio. O si empezamos a tener la voluntad, ¿sí? Si nos ponemos los pantalones, si nos ponemos las botas y los guantes, empezamos a trabajar en nosotros mismos, podremos desarrollar nuestra propia conciencia, podemos desarrollar esa parte angelical dentro de nosotros mismos. Y bien, ya para finalizar, entonces les dejo estas preguntas reflexivas, ¿sí? Entonces la primera pregunta es, ¿qué tan importante es el sexo en mi vida? ¿Sí? La segunda pregunta es, ¿he considerado que el sexo sea una de las actividades más importantes en el diario vivir? La siguiente pregunta, ¿en qué se fundamenta en estos momentos mi práctica sexual? ¿En el tantrismo blanco, en el tantrismo negro o en el tantrismo gris? Y por último, ¿conozco mis yoes que alimentan el tantrismo negro? Entonces, pues bueno, eso sería la clase el día de hoy. Ya vamos a mirar si hay alguna pregunta, duda, inquietud en estos momentos. ¿Cómo? Bueno, ahorita igual vamos a subir estas preguntas al aula virtual de fase B, ¿sí? Entonces los invito también a todos ustedes a recolectar muy juiciosos los códigos para ingresar al aula virtual de fase B.
Dice por acá Solar Z, buenas noches. ¿Cómo está Solar Z? Mileya Rascón, muy conectada últimamente. ¿Cómo está, amiga? Bienvenida. Nos saluda desde California. Hola Lolis, ¿cómo estás? Ella nos saluda desde México, siempre aquí muy conectada. Araceli Sandoval, buenas tardes. Bienvenida, también últimamente muy conectada. Y dice Solar Z. ¿Qué es lo que le da poderes al mago negro? Si no sube el Kundalini, ¿cómo puede ganar facultades? Bueno, el órgano kundartiguador también va a brindar esas facultades, ¿sí? Y hay escuelas y pululan por todo el mundo de magia negra. Y en esas escuelas entonces te enseñan cómo empezar a desarrollar esas facultades con prácticas sexuales, ¿sí? A esas prácticas sexuales también se le conoce como misas negras, ¿sí? No sé si de pronto han escuchado que se reúne de pronto un grupo de los que le llaman satánico y entre ellos empiezan a hacer orgías y que buscan un bebé recién nacido y que esa noche lo asesinan. Eso se ha escuchado, bueno, por lo menos en mi país se escuchaba desde que yo era pequeño, escuchaba a las personas hablando de esos aspectos. Ya cuando empecé a tener un poquito más de conciencia y empecé a ver esos aspectos, me di cuenta de que si es así, hay personas perversas y utilizan, digamos, este medio del sexo negro, ¿sí? O del infrasexo, para empezar a despertar facultades, poderes, fuerzas que van a utilizar los egos, si el ego de esa persona, del maguito negro, va a utilizar esas facultades, esos poderes, ¿sí? Por eso la importancia de que nosotros empecemos a morir psicológicamente, porque al mago blanco también le van a brindar esas mismas facultades, esos mismos poderes, pero la diferencia es que la conciencia es la que va a empezar a manejar esas facultades y esos poderes y no el ego, ¿sí? El ego siempre va a generar recurrencia, siempre va a generar karma, siempre lo va a poner a uno a sufrir. Eso ya lo vimos en falsedad, en retorno y recurrencia. Entonces ya es hora de parar de una vez con toda esta cuestión de la sexualidad como la estamos enfocando hoy en día y empezar a generar conciencia en ese aspecto sexual, empezar a valorar la energía sexual primordial. Eso es muy importante, empezar a valorar y comprender que esa energía es Dios dentro de nosotros. Cada vez que nosotros botamos esa energía, estamos botando a Dios. Y que cada vez que la botamos, pues nosotros nos estamos volviendo maguitos negros. Mileya Rascón dice: muy hermoso, gracias por aprender. No, espero que te haya servido esta clase el día de hoy. Me comí por aquí otra pregunta de Solar Z. Dice: ¿me podría explicar nuevamente la diferencia entre tantrismo gris y el tantrismo negro? Sí, claro, con mucho gusto. El tantrismo gris, le pongo otra vez la diapositiva. El tantrismo gris lo que busca es el placer, busca es el goce animal, no busca nada más, solo busca satisfacer su instinto y su deseo animal, y por eso aquí están los orangutanes. Digamos que tengo el sexo con el objetivo de satisfacer eso. Pero si de pronto en la práctica sexual empiezo a hacer, digamos, otra práctica para generar más potencia sexual, para satisfacer a mi esposa, pero de pronto detrás de esa satisfacción o ese poder de manejar mi aparato sexual, hay un defecto de adulterio que no solamente quiere satisfacer a mi esposa, sino que quiere satisfacer a fulana y a sultana, ¿sí? Entonces ahí es donde se empieza a desarrollar el tantra negro. El negro poco a poco se va formando en la medida en que trabajamos el gris,
Llega un momento donde inconscientemente uno lo empieza a trabajar, o llega un momento donde de pronto se le aparece una oportunidad y le empiezan a enseñar todos estos rituales. Hoy en día la mayoría de presidentes trabajan con estas prácticas sexuales. Ellos no ignoran el poder que tiene el sexo, y por eso ellos ponen la humanidad al servicio de ellos, ¿sí? En la mayoría de presidentes ellos manejan lo que anteriormente una escuela que estaba en su auge y hablaba sobre la conciencia, que era la escuela de los masones, ¿sí? La masonería. La mayoría de presidentes hoy en día maneja la masonería, pero negra, y ellos pues tienen conocimiento de este aspecto. Hoy en día, bueno, no ha habido una raza tan baja y tan negra como la raza aria. No había una raza que haya caído en ese bajo psiquismo, en brujería, en hechicería, en espiritismo, en mediumismo, pero todo esto está relacionado íntimamente con el sexo, ¿sí? Esa es la pelea hoy en día del mago blanco, el mago negro, el kundalini y el kundartiguador. Dentro de nosotros está esa lucha de desarrollar el kundalini o seguir alimentando el kundartiguador, que ya todos lo tenemos. Entonces espero que te haya quedado claro. No sé si haya por acá otra pregunta. Bueno, creo que eso fue todo por hoy. Entonces, bueno, los dejo aquí con la invitación de la próxima clase. Bueno, ahí también les dejo el enlace para las personas nuevas. Entonces pueden ingresar a ese enlace de WhatsApp, y con mucho gusto lo vamos a ingresar al aula virtual de la fase A, y ahí vamos a estar subiendo todo el material de apoyo, la parte teórica, vamos a estar subiendo las clases que estamos realizando, las prácticas que estamos realizando, los horarios que se encuentran dentro de este enlace de WhatsApp, para que nos escriba y con mucho gusto lo ingresamos. Y entonces la próxima clase, que es la conferencia número 28 de fase A, el día de mañana, que es el Cristo universal y el Cristo individual, una clase súper interesante donde vamos a comprender qué es el Cristo, y que Cristo no solamente fue Jesús el Cristo, que han habido muchos Cristos, y que hay una fuerza crística en nuestro interior que es nuestro deber desarrollar. De aquí pues vamos a brindar esta información. El día de mañana a las 7 de la noche los esperamos acá, muy conectaditos, por la página de Conocimiento de Sí Mismo Panamá. El próximo sábado vamos a realizar la quinta clase sobre la reflexión del yo de la gula. Vamos a ver la gula a nivel mental, ¿sí? En el centro intelectual inferior. Ya vimos qué era la gula. Vimos la gula en la parte sexual, vimos la gula en la parte instintiva, vimos la gula en la parte emocional. Este sábado, reflexión de la gula en la parte mental. Y les recuerdo, de lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana y a las 9:30 de la noche, vamos a tener prácticas matutinas y prácticas nocturnas. En unas horitas, unos minutos, vamos a comenzar las prácticas nocturnas. Los invito. Les recuerdo que estas prácticas se hacen por la aplicación de Meet, de Google Meet, y este enlace lo estamos subiendo a las aulas virtuales de fase A y de fase B para que se conecten, muy juiciosos. Y finalmente los dejo con los horarios. Hora Panamá, aquí les dejo este cuadrito. No siendo más, que tengan una feliz noche y hasta luego.